que nunca me gusta abrir la palabra de Dios sin pedir la dirección del Espíritu. Señor y Dios, queremos escudriñar su palabra y traer de ella las verdades que usted ha dejado ahí. Queremos pedir la dirección de su Santo Espíritu. Amén. De manera que podamos navegar sobre las líneas sin posibilidad de equivocarnos. Amén. Que usted pueda, Señor, ser el que nos instruya en esta manera. Amén. Y que podamos salir de aquí convencidos de que adoramos a un Dios vivo y amoroso. Amén. Porque se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hermanos, antes de decirle en qué va a concentrarse el estudio de esta mañana, y por primera vez quiero, bueno, no por primera vez, pero por primera vez en esta iglesia, quiero seguir un folleto, un bosquejo que he enseñado, porque hoy no quiero cometer el más mínimo error, aunque como siempre hago, voy a dejar que el Espíritu me tome y que me lleve por donde Él desee. Amén. Pero el tema en colación, y hoy todo lo quiero hacer diferente. Nunca le digo a la iglesia, nunca le digo el propósito de la predicación. ¿Por qué? Porque yo espero que Dios me use de una manera tal que al exponer la palabra ustedes puedan entender el propósito sin necesidad de que yo se lo diga. Pero hoy me veo en la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un problema que veo en todas las iglesias en las que visito. Incluso dentro de mi propia iglesia descubrí hace solamente una semana que hay personas que después de 30 años están sufriendo de la misma queja, de la misma dificultad. Y es el hecho de que muchos de los cristianos no se sienten perdonados. Me maravilló el descubrir que hay evidencias científicas, y de hecho lo descubrí en el internet, de que si en los hospitales de enfermedades psicológicas o psiquiatras se pudiera convencer a las personas de que han sido perdonadas, decía el director de uno de estos centros, el 75% de las personas internadas podían ser mandadas a su hogar de alta instantáneamente. En la iglesia estamos confrontando el mismo problema. No estamos convencidos de que hemos sido perdonados. Y como no estamos convencidos de que hemos sido perdonados, no nos sentimos salvos. ¿Y por qué? Porque pensamos que la salvación depende de nuestra conducta. Y predicamos a voz en cuello, y es parte de nuestro credo, que somos justificados por gracia por medio de la fe. Y esto es bíblico. Está en el capítulo, bueno, no le voy a decir, no quiero que vaya. Está en el libro de Efesios. Y voy a decirlo textualmente. Usted lo quiere buscar, lo busca en su casa. No voy a darle cita porque por amor al tiempo. Pero dice, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, No es don de Dios, sino que es un don de Dios. No por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Esto es uno de los versículos básicos de nuestra fe. Y predicamos, vuelvo y repito, a voz en cuello, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero en nuestra vida práctica, como no nos sentimos perdonados, y porque creemos allá, el diablo ha dejado allá en lo profundo de nuestra mente, allá en un rinconcito, que somos salvos por mérito, cada vez que cometemos un error, o nos caemos, porque los cristianos se caen. Y yo quiero que ustedes sepan que los cristianos se caen no solamente fuera de la voluntad de Dios, sino dentro de ella. ¿Oyeron lo que dije? Anótelo. Usted no solamente se cae cuando está fuera de la voluntad de Dios, usted puede caer dentro de la voluntad de Dios. Si usted está diciendo que Dios me quiere hacer pecar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted puede estar viviendo conforme a la voluntad de Dios. Eso no lo libera. Y le pongo un ejemplo que no es el tema. Los discípulos fueron mandados por Dios a que cruzaran el mar de Galilea. Y en medio del mar de Galilea los sorprendió una tormenta.
Y ellos no estaban en el mar de Galilea en contra de la voluntad de Dios. Ellos estaban en el mar de Galilea siguiendo la voluntad de Dios. ¿Por qué llegó una tormenta? Porque Dios se engrandece en medio de las tormentas. Amén. Y porque somos salvos por gracia por medio de la fe. Amén. Y la única manera, anótelo, hermano, hoy cada vez que le diga algo que usted crea que es relevante, anótelo. La única manera en que la fe brilla es en medio de la oscuridad. Amén. La fe es como las fotos de calidad. No hablo ahora de las que se sacan con la fotografía que tomamos con celulares. No. La fotografía de calidad, esa que usted quiere para su boda. Esa que usted quiere para la fiesta quinceañera de su hija. Esas hay que revelarlas en la oscuridad. Cuando estamos en la oscuridad, entonces su fe brilla. Amén. Y Dios lo sabe. Y a veces Dios nos pone en situaciones difíciles para que nuestra fe brille. Amén. Pero yo lo que quiero que usted salga esta mañana de aquí es convencido de dos cosas. Primero, de que ha sido perdonado. Y segunda, de que es salvo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque si usted no se considera perdonado, usted va a vivir como un condenado. Porque si usted no se considera salvo, usted va a vivir como un perdido. No podemos ser lo que no creemos. Yo vivo como un latino, de sangre mezclada y de raza mestiza, y orgulloso de ello. Yo no puedo vivir como un chino. ¿Saben por qué? Sencillamente no soy chino. En el aspecto espiritual yo vivo como un hombre salvo. Amén. ¿Por qué lo creo? ¿Por qué lo soy? Porque Dios me lo ha jurado. Amén. Y es por eso que a veces cometemos caídas, cometemos errores, cometemos pecados que nos horrorizan tanto que nosotros mismos no nos perdonamos, y eso es un pecado. Porque ¿quién eres tú para, si Dios te perdonó, no sentirte perdonado? ¿Estás por encima de Dios? Considéralo. Si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? Pablo dice que tenemos que despojarnos no de pecado, sino de su peso. ¿Sabe cuál es el peso del pecado? La conciencia que nos acusa. Hay personas que cometieron un pecado hace 30 años y todavía lo están arrastrando. Hermano, si Dios lo perdonó, ¿quién es usted para recordarlo? Olvídelo. Yo quiero que vayamos ahora al capítulo. Bueno, quiero ir un poquito antes, perdónenme. Voy a hacerle una historia antes, para no leer tanto, porque por amor al tiempo no puedo leerle tanto. Pero el Señor está reunido con los discípulos. Y estoy haciendo este bosquejo porque yo sé que ustedes conocen lo que les voy a decir, ustedes son estudiosos de la palabra. El Señor está reunido con sus discípulos en el aposento alto. Ya ha tomado la cena con ellos. Y sale Judas a venderlo, a traicionarlo. Y el Señor sale con sus 11 discípulos cantando un himno. Y ahora de momento el Señor se siente conmovido en el espíritu y empieza a decir que ya ha llegado el momento de su partida. Y hace una declaración basada en el libro de Zacarías que dice que herirán, el pastor será herido y las ovejas se dispersarán. Y de pronto sale el apóstol San Pedro y le dice: Señor, no tanta acontezca. Ustedes conocen la historia, por eso la estoy haciendo a grandes rasgos. Y el Señor le dice: el Señor te reprenda, Satanás, porque tú no entiendes las cosas de Dios sino las de los hombres. Y no está dirigiéndose a Pedro, está dirigiéndose a Satanás, que estaba usando a Pedro. Y ahora todos empiezan a entender que el Señor dice que tiene que partir. Hay una confusión y de pronto todos empiezan a cuestionarlo, pero entienden lo que el Señor está diciendo. Y de pronto Pedro dice: Señor, aunque todos te negaren, ¿qué? No te negaré. Yo no te negaré. Y el Señor pasa por alto la declaración, y yo quiero que ustedes sepan que Pedro la repite. Y no solamente Pedro, sino cada uno de los discípulos dice lo mismo: no te vamos a negar. Pero el Señor se dirige única y exclusivamente a Pedro y le dice así: Pedro,
No le dice Pedro, le dice, Simón, Simón, el diablo os ha pedido, no solo a Simón, os ha pedido para zarandearos. Yo quiero que sepa que el diablo nos está pidiendo a todos para zarandearnos. Pero el Señor dice, pero yo he orado por ti. Amén. ¿Para qué? Para que tu fe no No falle. Ahora, con esta introducción, vamos al capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, al capítulo, al versículo 69. Esta es una historia que ha sido contada en los 4 evangelios, pero yo decidí tomar, 26:69. perdón, decidí tomar el Evangelio según San Mateo. El Señor he llevado, mientras ustedes buscan, voy a ir hablando. No quiero que el tiempo me traicione como otras veces. El Señor ha llevado, ellos se dispersan, pero 2 discípulos siguen a Jesús hasta dentro mismo de la casa de Caifás. Y ahora en el versículo 69 dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio mientras Cristo dentro era cuestionado, abofeteado, maltratado, humillado. Pedro está sentado fuera en el patio y se le acerca una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo, yo no sé lo que hablas, tú estás loca. Saliendo él a la puerta, Pedro hizo algo que después vamos a considerar. Voy a leerlo todo y después vamos a considerar. Dice, saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y juró. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negará 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y yo quiero ahora que analicemos esto. El primer error de Pedro, ya vimos que Pedro cae en pecado. Y muchas personas se han preguntado por qué pecó. Y yo he escuchado predicaciones incluso donde se ha dicho, bueno, pecó porque estaba profetizado que iba a pecar. Los que así piensan no entienden lo que es una profecía. Cuando Dios da una profecía, está considerada dentro de uno de 2 grupos. O es una disposición divina, o es una predisposición humana. Voy a explicarme. El Señor ha dicho que Cristo vendrá otra vez. Eso es una disposición divina. Esa es una profecía que llegará a cumplirse porque Dios así lo ha dispuesto. Pero cuando Dios le dijo a Pedro que lo negaría, no lo estaba diciendo para que lo negara. Lo estaba diciendo porque sabía que lo iba a negar. En otras palabras, Dios le está diciendo, yo sé que me vas a negar porque yo sé lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Y esa es una realidad no solo para Pedro, esa es una realidad para ti y para mí. El Señor sabe cuándo nos vamos a caer, cómo nos vamos a caer y por qué nos vamos a caer antes de que nos caigamos. O sea, que el Señor no puede ser defraudado. Tú puedes defraudarme a mí, yo puedo defraudarte a ti. ¿Por qué? Porque tú y yo nos hacemos expectativas los unos de los otros. Porque yo no sé quién eres ni lo que vas a hacer, ni tú sabes quién soy yo ni lo que voy a hacer. Tú crees que yo soy algo. Pero el único que sabe quién soy, ¿quién es? Dios. Ni siquiera yo mismo sé quién soy. Es por eso que a Dios no podemos defraudarlo. Cuando tú haces algo, ya lo sabía. Y no lo sabía antes de que lo hicieras, lo sabía antes de que existieras. Porque Dios es omnisapiente e omnisciente. Amén. Gloria a Dios. Y decir que
pecó porque Dios lo había profetizado, entonces echarle la culpa a Dios del pecado de Pedro. Otros dicen, bueno, él pecó porque es pecador y fue tentado por el diablo. No, si eso es cierto, entonces Satanás hubiese tenido éxito con Jesucristo, porque Jesucristo también fue tentado. Pero no tienes que ir a Jesucristo, porque muchos piensan así, pero Jesucristo era hijo de Dios. Jesucristo era Dios en carne humana. Y los que así piensan, creen que Jesucristo no podía pecar. Si Jesucristo no hubiese podido pecar, entonces todo lo que ocurrió en el Calvario, en el Gólgota, no fue más que un teatro. Pero yo no te quiero llevar allí, yo te quiero llevar a tu propia vida. Hay ocasiones en que Satanás te ha tentado y has pecado. Pero hay otras en la que te ha tentado y tú has dicho simplemente no. ¿Y sabes por qué no? Porque el diablo no te puede hacer pecar, entiéndelo. El diablo no pudo hacer que Eva masticara la manzana. Ni siquiera la pudo hacer que la tomara. Los pecados son decisiones tuyas y mías. El diablo puede que nos engañe, pero no puede hacernos pecar. Es una decisión instintiva o calculada. ¿Por qué digo instintiva? Porque cuando es una, y esto es importante que lo entiendan, cuando yo peco instintivamente es porque mi manera de vida, por mi condición, ha sido siempre la misma, hacia el mal. Pero cuando Dios entra en la vida del cristiano y empieza a transformar sus prioridades y empiezas a practicar lo que la palabra de Dios dice, poco a poco ya no hay instintos. Tus instintos son transformados. Y no estoy hablando de perfección humana, que yo no creo en eso. Estoy hablando de obra de santificación divina. Y esto, hermano, ¿por qué pecó? Pecó porque ya venía en carrera descendente. El pecado de Pedro no se realiza allí. Allí se consuma. Pero empieza cuando empezó a creer que era superior a sus hermanos. Aun cuando todos se negaren, yo no te negaré. ¿Qué cosa es eso? Autosuficiencia. Muchos de nosotros, cuando tenemos un poquito de éxito en el conocimiento de la palabra, o cuando Dios nos ha revelado algunas cosas, creemos que es porque tenemos un coeficiente de inteligencia superior de los demás y empezamos a tratar a nuestros hermanos como si fueran ignorantes y nosotros fuéramos Albert Einstein. Y ya estamos siendo preparados para la caída, porque la palabra dice en el libro de Proverbios que antes de la caída viene la altivez. En el libro de Habacuc, que lo mencionaba el hermano maestro, en Habacuc 2:4 dice: aquel cuyo corazón no es recto se ensoberbece. Y eso es una realidad. Cada vez que veo un cristiano soberbio, no tiene un corazón recto. Porque lo primero que entiende un cristiano es que si está aquí y permanece aquí, no es porque él esté agarrado en la mano de Dios, no, sino porque Dios le tiene agarrado la mano. Amén. La gloria es de Dios, no del ser humano. Nosotros constantemente estamos como los niños chiquitos, tratando de desprendernos de la mano de Dios. Su altivez lo llevó de manera descendente hasta que el pecado se consumó. Pero yo no quiero que nos dediquemos al pecado de él. De hecho, no tenemos nada que aprender del pecado de Pedro, porque nosotros hemos practicado ese mismo pecado 10 veces peor. Nosotros sabemos cómo pecar, nadie nos enseñó, en nuestra condición. Nacemos así. A los niños hay que enseñarles a no mentir. ¿Por qué? Porque ya vienen listos para hacerlo. Tenemos que enseñarlos a no robar. Porque nadie les enseña. Y cuando usted llega a una tienda con un niño, empieza y usted le dice: son de sus dedos. Y cuando usted sale, tiene 2 o 3 cambios en la mano. A pesar de que usted le dijo que no se podía hacer, que eso no era de él. A él no le importa un comino. En su naturaleza está tomar lo que le dé la gana. ¿Sabe por qué? Porque es egoísta. Porque el ser humano está centrado en sí mismo. Pero yo quiero que te concentres en lo que Dios hace. Otra de las cosas que hizo mal Pedro, se asoció con todas las personas que no creían en Jesús. Llegó dentro del patio de la casa de Caifás y se sentó, y yo quiero que sepa que todos los que habían allí, con excepción de los soldados romanos,
eran parte de la iglesia. ¿Habías pensado alguna vez en eso? Todos eran parte de la iglesia. Caifás era parte de la iglesia. Las siervas eran parte, las criadas, todas eran judías. Con excepción de los romanos, todos eran miembros de la iglesia. Y ninguno creía en Dios. Por lo menos Jesucristo. Decían, pero no creían. Y ese es otro de nuestros errores. Creemos que todo el que se dice cristiano lo es. No te unas con los que no creen en Dios, porque no hay fuerza en la unión con ellos. ¿No oíste? No hay fuerza. Yo me codeo con todo el mundo para poder testificarle acerca de lo que Dios ha hecho. De hecho, estoy entusiasmadísimo, porque ahora me hice amigo de un turco ateo. Y un hombre instruido. Y tenemos unos debates teológicos. Pero él lo que no sabe es que no me puede ganar. Amén. ¿Y sabe por qué no me puede ganar? Porque él no está luchando contra mí. Él está luchando contra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa. Amén. Pero yo me mezclo con cualquiera para poder llevarle luz. Pero yo no cohabito con la gente que no cree en Dios. Y él se quedó sentado entre ellos. Cuando fue confrontado se levantó para irse, pero no salió. Y ese es el error que cometemos algunos. Descubrimos que estamos en peligro y nos levantamos para irnos, pero no sabemos cómo. A mitad de camino el diablo nos detiene. Y nos sentamos de nuevo. Y ya pereciste. Cuando tú veas al diablo, huye. Esta es la recomendación divina. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José cuando la mujer lo agarró? Le dejó la camisa. Algunos volvemos por ella. Déjale la camisa. Pero miren esto. Pero él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dice, estoy leyendo el versículo 71. Saliendo a la puerta le vio otro y le dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús en Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata. ¿Sabes, hermano? Y yo una vez estaba predicando esto y un hermano dijo, gloria a Dios que por lo menos hablaba como Jesús. Y yo no le dije nada porque no quería ponerlo delante de la oración, pero cuando salió le dije, ¿qué? Gloria a Dios que por lo menos hablaba como Jesús. No, maldito sea. ¿Cómo que mal? Claro que maldito sea. Miren, hermano, y de hecho hay algunos que aprenden a hablar como Jesús. Aprenden a imitarlo, pero no se dan cuenta que Dios no quiere que imitemos a Jesús. Dios, Jesucristo, y yo quiero que ustedes entiendan esto, y a lo mejor ustedes van a pensar, el hermano está diciendo una blasfemia, pero quiero que lo analicen en la casa. Dios no vino para ser un ejemplo a imitar. El Señor vino a vivir en nosotros. Amén. El Señor mandó al Espíritu Santo para que more en cada uno de nuestros corazones. Porque si el Espíritu Santo no mora en tu corazón, tú vas a parecerte a Cristo, vas a hablar como Cristo, vas a caminar como Cristo, pero tú vas a seguir siguiendo tú. Tú vas a seguir siendo tú. Tú vas a ser nada más que una copia falsa y barata de lo que es Jesús. Y tú no necesitas imitar a Jesús. Tú necesitas que Jesús more en tu vida. Amén. Para que las obras no las hagas tú, sino Jesús que mora en ti. Amén. Mi hermano, si yo para darle un peso a alguien que necesita, lo hago con el único propósito de cumplir con mi concepto cristiano, no le doy nada. ¿Me escuchó bien? No le doy nada. Porque lo que estoy haciendo es una farsa. Yo solamente meto la mano en el bolsillo y le doy al que necesita cuando su necesidad me duele. El Señor no hacía las cosas para imitar al Padre, las hacía porque decía la Biblia que en su corazón se compadecía de ellos. Nuestro corazón tiene que ser transformado. Amén. Si tu corazón no está siendo transformado, pídele a Dios que tengas un encuentro con Jesús. Amén. Para que more dentro de ti. Amén. El hablar como cristiano no te hace cristiano. Y cuando digo el hablar como cristiano no me refiero a la veracidad de nuestras palabras, me refiero al tono pausado. Hay gente que camina así. Con una parsimonia, una ceremonia.
y acercan la Biblia al corazón, pero no ponen el corazón en la Biblia. ¿Qué vale de que yo aparente hablar finamente, pausadamente y tranquilo? Yo me maravillaba cuando conocí por primera vez a la raza su descendencia étnica también, y su nacionalidad. A mi esposa, ella es guatemalteca. Los guatemaltecos, todos, no sé si aquí hablan mucho, pero aquí tienen un ejemplo, hablan bajito y despacito. Yo me quedé maravillado. Nosotros los caribeños hablamos alto. y nosotros somos escandalosos y somos un poco protocolares y nos encanta hacer así. Pero cuando la conocí, yo decía, no la de ella, la familia, una familia. Ay, qué familia. Yo quisiera que tuviera la esencia que tratan y todo es usted, se tratan de usted. Después de descubrir que diciendo que usted te dicen baboso, que es una ofensa. Usted es un baboso. Ahora, ¿eso lo hace cristiano que hablen así? No. Sí, yo sé, y es muy lindo, no estoy diciendo, déjeme final, no voy a decir que el diablo ponga error, no estoy diciendo que sea feo, sigue siendo bonito, es su manera de hablar de ellos. Lo que quiero enfatizar el hecho es de que el hablar así no te hace nada. Yo puedo ser muy tranquilo. Hermano, no te fijes en cómo digo las cosas, que ese es uno de los grandes problemas de la humanidad. Por eso es que hay tantos políticos engañándonos. Porque nos fijamos en cómo dicen las cosas y pasamos por alto lo que están diciendo. Este hombre, Pedro, cuando hablaba así, era una ignominia, era una blasfemia para el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba hablando pausadamente, como hablaban los que seguían a Jesucristo, pero lo estaba negando. ¿Y por qué yo sé que era su manera de hablar? Y no lo que decía. Porque cuando lo descubrieron, miren lo que hizo. Miren lo que hizo. Dice, verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. En otras palabras, era la manera en que estaba hablando. Esto es lo que me descubre, pues la voy a cambiar. ¿Qué es lo que no hacen los cristianos? No juran y no maldicen. Pues yo voy a jurar y a maldecir para que sepan que no tengo que ver nada con Cristo. Y hay muchos que... No muchos. Hay algunos que dentro de la iglesia hablamos de una manera y fuera hablamos de otra. Y eso somos una ignominia para el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no hay cosa más triste que un falso cristiano. Shakespeare lo dijo de una manera muy linda. Esta es la cuestión. Sé. Decídete. Decídete. Y ahora viene la parte que me gusta. Entonces, versículo 75, versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida, ¿qué? Cantó el gallo. Déjenme decirles que yo quiero que se concentren en Jesucristo. Porque cuando prediqué por primera vez este sermón en mi iglesia, hay un hermano que quiero mucho, un gran hermano. Dios lo bendiga donde quiera que esté en estos momentos. Y alguien lo llamó y le dijo, ¿quién predicó en la iglesia? El hermano Frank. ¿De qué predicó? Predicó del gallo. ¿Cómo que del gallo? Yo no quiero que ninguno de ustedes salga de aquí diciendo que el hermano Frank predicó del gallo. Porque el hermano Frank no está predicando del gallo, está predicando del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué dijo eso, hermano? Porque yo le doy gloria a Dios, porque Dios tiene poder incluso sobre los gallos. Hermano, este es el milagro del gallo. Yo no sé por qué los católicos le hacen una misa al gallo. Yo no sé si ustedes saben que hay una misa que se llama la misa al gallo. Pero yo alabo a Dios por este gallo. Porque este gallo cumplió en esta historia un doble milagro. Un doble milagro. El primer milagro fue que ustedes dirán, el gallo, sí, el gallo. Miren lo que hizo este gallo. Y todos los gallos de Jerusalén se mantuvieron en silencio durante toda la noche. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que antes de que el gallo cantase, Pedro le negaría ¿cuánto? 3 veces. Pero negó la primera vez y los gallos en silencio. La segunda vez y los gallos en silencio.
Y la tercera vez, y todos los gallos se mantuvieron en silencio menos uno. ¿Se dan cuenta del doble milagro? Primero todos los gallos enmudecen y después uno canta. Dios tiene poder hasta sobre los gallos. Amén. ¿Y qué era lo que estaba haciendo aquel gallo? Recordar. El gallo estaba recordándole a Pedro. Algunos dicen que estaba recordando lo que le había dicho Jesucristo. Es cierto, lo dice la Biblia. Dice que entonces se recordó. Pero otros dicen, no, le estaba recordando su condición de mentiroso. No, eso no era el propósito del gallo. No, le estaba recordando que era un pecador. No, ese no era el propósito del gallo. El gallo, tú no necesitas gallo para que te recuerde que tú eres un pecador. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Cuál era el propósito del gallo? Recordarle que el Señor Jesucristo está en control de todo. Amén. Y que ya lo había perdonado. Amén. Porque Él le dijo, yo he orado por ti. ¿Para qué? Tu fe no falla. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no oró para que no pecara? Si el Señor Jesucristo oró para que la fe no le faltase, ¿por qué no oró para que no pecara? Porque el pecado ya no es problema para el cristiano. ¿Me escuchaste? Acuérdate de esto. Porque este es el mayor problema que confrontamos emocional y mentalmente. Cada vez que cometemos un error. Cada vez que cometemos un pecado. Ya el pecado no es problema, por eso el Señor no oró para que no pecara. El problema del pecado lo iba a solucionar Jesucristo unas horitas más tarde. Ya el problema del pecado fue resuelto en el monte del Gólgota o en el monte Calvario. Amén. Allí, cuando el Señor Jesucristo por voluntad propia, porque Él dice en el libro de Juan, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Pero yo quiero que se enfaticen en la primera parte, Él la ponía. Nadie podía quitársela. Y entiendan esto, el Señor Jesucristo estaba humanizado, era un hombre, pero seguía siendo Dios. Había renunciado voluntariamente al uso de sus poderes, pero voluntariamente los podía volver a tomar. ¿Entendemos eso? Entonces, ¿creen ustedes que al dador de la vida, el diablo, un ser creado, podía quitarle la vida? No, Señor. Claro que no. Ni el diablo, ni los miles de ángeles que convirtió en demonios, ni el infierno mismo podía tocar al Señor Jesucristo. Y no lo digo especulando, lo digo porque la palabra de Dios lo dice, que descendió y subió de nuevo. Amén. Él la puso y la volvió a tomar. Pero, o si eso fuera poco, conjuntamente con el Señor Jesucristo estaba la voluntad del Padre. El Hijo no llegó allí solamente porque así lo había deseado o lo había planeado, sino porque era la voluntad del Padre. Momentos antes, en el jardín, Él oró, Padre, si es posible, ¿qué? Pero que no se haga, ¿qué? Mi voluntad. Sino tú. Voluntad. Y llegó allí. ¿Por qué llegó allí? Por la voluntad del Padre. ¿Qué cosa era lo que estaba pidiendo el Señor Jesucristo? Señor, yo no quiero morir en tus manos. Señor, yo no quiero sentirme ni por un segundo separado de ti. Si hay alguna manera de que yo pueda salvar al hombre sin atravesar por esta circunstancia, hazla. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Y al final se cumplió como el Señor quiere. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue el mismo que oraba en el sermón del monte, o nos enseñó a orar en el sermón del monte diciendo, hágase, Señor, tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Amén. En otras palabras, Él llegó allí porque, con el propósito con el que había nacido, lo dice en el libro de Hebreos, pero cumpliendo la voluntad de Dios. Y yo quiero que entiendas algo. Cuando el Señor Jesucristo murió, no fue el diablo el que lo mató, fue su propio Padre. Si no me crees, vete a los libros del Antiguo Testamento y estudia el sistema sacrificial. El que le quitaba la vida al cordero era el sacerdote, no el pecador. El pecador, ¿qué era lo que hacía? Pasar los pecados. Pero ¿quién le quitaba la vida al cordero?
el sacerdote. ¿Y a quién representaba el Cordero? A Cristo. ¿Y a quién representaba el sacerdote? A Jesús. A Padre. Y así mismo se cumplió en la cruz. Cristo murió a manos de su propio Padre. ¿Y sabe por qué murió a manos de su propio Padre? ¿Sabe por qué murió a manos de su propio Padre? Porque el Señor prefirió quitarle la vida a su Hijo para no tenerte la que quitar a ti. Y no tenerme la que quitar a mí. El propio Señor Jesucristo dice, por esto me ama más el Padre, porque yo pongo mi vida por mis hermanos. Amén. Wow. Hermano, cuando yo estudio esto, me doy cuenta de lo que Pablo dice, que no podemos comprender la magnitud del amor de Dios. Pero algo yo sí sé, si el Señor Jesús, en relación con la voluntad de su Padre, murió en una cruz como un malhechor desnudo, avergonzado, golpeado, abofeteado y escupido, con el único propósito de que yo un día pueda estar en su presencia por la eternidad, es porque su amor es inconmensurablemente grande. Amén. Y nada ni nadie me podrá arrebatar de él. Amén. Nada ni nadie. Por eso vivo como un hombre salvo, tranquilo, feliz de haber conocido al Señor Jesucristo. Yo que era ateo. Por eso no me gozo discutiendo con el turco. Y lo primero que le dije cuando me dijo que era ateo fue echar reírme en la cara. Y me dijo, ¿por qué te ríes? Y dije, porque yo tuve un día en tus zapatos. Tú no sabes lo que te estás perdiendo. Yo le doy gloria a Dios porque un día vino y me alcanzó. Amén. Amén. Y le doy gloria a Dios por este gallo. Porque ese gallo me confirma una vez más que el Señor me ama. Amén. Hermanos, ¿qué era lo que quería? Acuérdense, yo he orado por ti para que tu fe no falle. ¿Por qué la fe? ¿Por qué la fe? Hermano, porque la fe es lo único que agrada a Dios. Amén. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que tu santidad agrada a Dios. ¿Y sabes por qué no? ¿Tú sabes por qué tu santidad no le agrada a Dios? Porque nosotros equivocadamente pensamos que nuestra santidad nos lleva a Dios. Y eso no es cierto. Es a la inversa. Dios nos lleva a la santidad. Amén. Es nuestra relación con Dios la que nos hace santos. No nuestros esfuerzos. El diablo ha hecho que tengamos todo al revés. Lo único que agrada a Dios que el hombre hace es su fe. ¿Por qué? ¿Por qué la fe? Porque la fe dice, yo creo en ti, aunque no te entienda. Amén. Yo creo en ti, aunque esté en medio de la tormenta, en medio del mar, porque tú me mandaste. Miren, hay un pasaje que de hecho era uno de los pasajes que el sermón que iba a traer hoy en día, que Dios no quiso, cambió para su gloria. Que cuenta la historia de Abraham. Abraham mostró de manera gráfica lo que pasó en el Calvario. Y cuando llegó con su hijo allí, el hijo podía fácilmente librarse de las manos de un anciano de 100 y tantos años. La fuerza de Abraham estaba en su hijo. Fácilmente podía librarse. Y el hijo ingenuamente preguntó, Padre, ¿dónde está el cordero? Porque tenemos todo menos cordero. Y el padre dijo, el Señor proveerá. Dios proveerá. ¿Por qué él dijo el Señor proveerá? ¿Por qué? Y yo quiero, no era parte del tema, pero lo quiero incluir porque ilustra lo que estoy diciendo. Cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu único hijo, estaba en contra de lo que aparentemente, o estaba aparentemente en contra de lo que había prometido Dios, porque Dios le había dicho, en tu hijo verás que descendencia. Cuando él tratando de ayudar a Dios, que Dios no le había pedido ayuda, porque Dios no necesita ayuda, se metió con la criada y nació Ismael. Dios le dijo, ese no es el que te ha de heredar, porque ese no fue el que yo te prometí. Pero aparte de eso, hermano, el ofrecer seres humanos era contrario a lo que Dios había dispuesto. Eran las prácticas de los adoradores de otros dioses. Abraham podía haber dicho, pero ¿qué es esto? Este no es el Dios que me sacó de los caldeos.
Porque el Dios que me sacó de un león que jamás me hubiera pedido esto. Aparte de eso, va en contra de lo que me dijo antes. Él podía haber racionalizado aquella situación de muchísimas maneras e incluso podría haber cuestionado a Dios. ¿Qué pasa? Pero la Biblia no hace ni una sola alusión a que el padre de la fe hizo ninguna inquisición, no preguntó nada, absolutamente nada, ninguna interrogante. Sencillamente se levantó muy de temprano, muy de mañana, dice la Biblia, y se llevó a su hijo y levantó la mano con la daga en ella para atravesar el corazón de aquel niño, de aquel joven. Y entonces, solo entonces escuchó la voz de Dios que le dijo: detén tu mano. ¿Saben? Yo me preguntaba cómo es posible que hiciese semejante cosa. La respuesta está en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Allí dice que Abraham, Dios le contó aquello como sacrificio. Yo quiero que ustedes sepan que para Dios Él ofreció a su hijo. Pero la razón que me maravilla es que dice que por la fe Abraham ofreció a su hijo, sabiendo que aún de la muerte Dios se lo podía devolver. Amén. En otras palabras, hermano, no solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. En la vida nuestra pasan cosas que no entendemos, que no tienen explicación lógica ninguna. Pero si usted sigue creyendo en Dios y creyéndole a Dios, usted verá la gloria de Dios. Amén. Está escrito. Yo cuando me di cuenta de estas cosas, sentí en mi computadora. Y mi disco duro nada más tiene dos frases: Dios es bueno y Dios te ama. Amén. Y cuando el diablo trata de meter un virus en mi computadora, mi antivirus dice: mentira. Dios es bueno y Dios te ama. Y el virus no entra. O si no, automáticamente es borrado. Cuando el diablo te haga creer que las circunstancias que te rodean son tan terribles, mira el Calvario. Míralo quitándole la vida a su propio hijo. Y mira a su propio hijo pidiendo que te perdone porque no sabes lo que haces. Hermano amado, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Hizo una cosa bien y hizo otra cosa mal. ¿Para qué me llama? ¿Para qué me llama? Que salió afuera, muy bien. Sí. Que lloró, muy bien. Amargamente, no. Ok. Sí, el pecado tiene que traer lágrimas a los ojos del cristiano que cae. Tiene que traerla. Si no lloras cuando cometes un pecado, tú no eres cristiano. ¿Me escuchaste? No eres cristiano. Porque si no te da dolor el crucificar nuevamente a Jesucristo en la cruz del Calvario cada vez que cometes un pecado, si no te da dolor ver al Hijo de Dios siendo abofeteado, siendo apullado, siendo humillado, tu corazón todavía sigue siendo de piedra. Llora, pero no amargamente, porque en medio de tu llanto debes recordar lo que el gallo te dijo con tu canto: yo todavía te amo. Amén. Ustedes conocen el final de esta historia. Pedro se fue, se volvió a su barca vieja, se alejó del Señor, y el Señor en la cruz murió pensando en su hijo. Y todavía no había resucitado cuando le dijo a María: ve y dile a mis discípulos y a Pedro, está escrito en la palabra, y a Pedro, que iré a encontrarme con él en Jerusalén. Amén. Hermanos, no importa cuando tú caigas en pecado, yo espero que nunca caigas, porque Dios espera tu excelencia. Amén. No perfección, excelencia. Hay una diferencia. Pero si el diablo te enredare y cayeres, levántate, recordándote que no solamente pensó en Pedro, también estaba pensando en ti. Amén. Y si pudiéramos escuchar espiritualmente las voces de Dios, podríamos escuchar al Señor Jesucristo diciendo cada vez que caemos en pecado: ve y dile a mis discípulos y a mi hijo Fran que iré con él a encontrarme en la mañana gloriosa de la resurrección.
lo amo como a la niña de mis ojos. Porque lo conozco mucho antes de que llegase a la existencia. Dios te ama así. Con un amor inquebrantable. Amén. Con un amor indestructible. Y el que te ama es el Dios Todopoderoso. Amén. No quiero terminar sin que vayamos, y ahora sí quiero que vayamos todos al libro de Romanos. Y amén, para saber que llegaste. Romanos 8. Yo podía estar, y te lo digo con toda honestidad, no es un alarde. Yo podía estar una hora más dándote citas bíblicas que apoyan que tú eres salvo en el nombre del Señor. Amén. Pero yo te quiero dar la que mejor me impactó a mí. Y está precisamente en el libro de Romanos, en la lectura bíblica. Romanos 8, del 28 en adelante. Dice, y yo no sé si tu Biblia tiene subtítulos, pero si tu Biblia tiene subtítulos, ¿qué dice ahí? Más que vencedores. Nosotros somos más que vencedores en el nombre de aquel que nos llamó. Amén. Y yo quiero que escuches. Y sabemos que, y esto es algo que tienes que saber, si no lo sabías, a partir de hoy tienes que saber. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, casi todos, ¿cómo dice? Todas las cosas. No casi, ¿verdad? Todas las cosas. Algunos cuando leen este pasaje escuchan, todas las cosas le van a salir bien. Eso no es lo que está diciendo. No adulteres la palabra. Ahí lo que está diciendo es que a los que a Dios aman, o los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. Porque lo que antes conoció, también les predestinó. Y yo no voy a hablar de predestinación porque es otro tema, pero yo quiero que te acuerdes de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida. En otras palabras, la salvación tuya no la decide ni siquiera Dios, la decides tú. Si tú quieres ser salvo, Dios te va a salvar. Amén. Dios lo único que no va a hacer nadie, nunca va a llegar al cielo alguien que diga, yo estoy aquí en contra de mi voluntad. Dios no va a salvar a nadie que no quiera ser salvo. Pero si tú quieres ser salvo, entonces vas a estar allí. ¿Sabes por qué? Porque allí van a estar aquellos, no que fueron santos, sino que fueron declarados como tal, porque Dios les perdonó. Amén. La salvación es un regalo divino, no un logro humano. Amén. El que cree que es un logro humano, degrada a Dios. Y degrada lo que pasó en el Calvario. Es una ofensa para Dios decir eso. Porque lo que antes conoció también lo predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. ¿Y qué viene después de la justificación? ¿Qué viene normalmente en el proceso teológico después de la justificación? Ya Dios murió en la cruz del Calvario y ya te justificó. ¿Qué viene después? La santificación, ¿verdad? Pero Pablo no la menciona. Aquí no está. Mire, dice, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? ¿Cuándo es que seremos glorificados? En la segunda venida de Cristo. Y todo el tiempo pasado, te conoció, te llamó, te predestinó, te justificó y te glorificó. Todo el tiempo pasado. ¿Saben qué está diciendo el Señor? Tu salvación ya es un hecho. Amén. Ya es un hecho. ¿Y por qué no menciona santificación? Porque la santificación no tiene que ver nada con la salvación. Es cierto que los que no tengan santidad no verán a Dios. Pero la santidad también es un regalo de Dios. Y la santidad no tiene que ver con salvación, porque la santidad no nos salva. La santidad nos hace idóneos para el cielo. Amén. Y en eso es lo que estamos.
Santificación es el proceso que transcurre desde que aceptas al Señor Jesucristo hasta el día en que Él venga. Y muchos dicen hasta que te muera. No. Hasta que te muera no, hasta que Él venga, porque tú no vas a morir 100% santificado. Por eso dice la Biblia que el Señor nos dará de sus riquezas en gloria lo que nos faltare. Y por eso dice la Biblia que en aquel día seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No solo los que estén vivos, también los muertos. Aquellos que hayan muerto se levantarán con cuerpos diferentes. ¿Por qué? Porque esto mortal tiene que ser vestido de inmortalidad y esto corrupto tiene que ser vestido de incorrupción. Entonces seremos como la gloria de Dios. Pero te das cuenta, la santificación es el proceso. En eso estamos, aprendiendo cada día un poquito más, alabándole cada día más, amén, viniendo a reconocer su gloria, su santidad y su amor. Amén. Y recuerda, tu santidad no te lleva a Dios, Dios es el que te lleva a la santidad. Amén. Sí. Déjeme contarle una pequeña historia. Y le prometo que ya lo dejo tranquilo. Y esta es una historia real. Cuando en la Segunda Guerra del Mundo, los japoneses defendieron una isla que está en el Pacífico Sur que se llama Guam. Y era una posición clave. Y los aliados enfocaron todas sus fuerzas allí porque necesitaban, en una islita chiquitita, mucho más pequeña que la isla de Puerto Rico. Pero era clave. Tenía una importancia tremenda porque desde ahí abastecían las posesiones de los japoneses. Y tan así fue que los japoneses mandaron 19,000 hombres para protegerla. Pero finalmente cayó en manos de los aliados. Y de los 19,000 hombres, 18,500 murieron. Porque el emperador Hirohito le había dicho que victoria o muerte, no aceptaba ninguna otra cosa. Quedaron 500 escondidos en la isla. De estos 500, la naturaleza fue tomando, el medio ambiente, fieras salvajes fueron tomando las vidas, fueron mermando a aquel grupo que poco a poco llegó a quedar en uno solo. Y este hombre lo descubrieron de casualidad unos cazadores. ¿Saben cuánto tiempo después? 28 años. En el año 1972. Cuando lo sorprenden, de una manera increíble, el hombre había ingeniado un búnker que él mismo había hecho con de todo. Increíble. Se defendió con el sable, queriendo, ya el sable no valía para nada. La historia es que lo llevan de regreso a Japón y cuando regresa a Japón, llega donde Hirohito, le entrega el samurái y le dice, perdóneme, emperador. Y él le dice, ¿por qué? Dice, porque regresé vivo. Él no quería regresar vivo, porque el emperador había dicho, victoria o muerte. Yo quiero que sepan que lo que este hombre no sabía era, y se le preguntaron, ¿por qué no te entregaste antes si la guerra terminó hace 28 años? Dice, porque vi unos panfletos que decían que habían ganado los americanos, pero yo pensaba que era mentira, que era una estrategia para que yo saliera de mi escondite. Algunos cristianos todavía vivimos escondidos como si la guerra todavía siguiese. Hermano, la guerra terminó en la cruz de Calvario. Amén. Y lo hermoso es que nosotros ganamos. Amén. Amén. Nosotros somos el ejército de salvación. Amén. Porque cada uno de nuestros nombres no solamente está escrito en el registro de la conferencia de la iglesia adventista en el estado de New Jersey. Tu nombre está escrito en el libro. Amén. Y al lado de tu nombre, con sangre, con la preciosa sangre del Hijo de Dios, dice, perdonado por la fe en Cristo. Que Dios te bendiga. Y que si se te ha olvidado todo lo que he dicho hoy, no importa. Vete de aquí recordando que tú eres santo. Amén. Y que debes vivir como un representante del reino de los cielos.
rechazando el pecado y viviendo para la honra y gloria